Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con base en este pasaje, quiero predicar el tema: clama, solo clama. Ese es el tema para hoy. Clama, solo clama. Y mira las cosas, vamos a desglosar el pasaje. Vamos a enumerar las cosas que encontramos aquí tan bonitas. Número 1, dice Dios: clama a mí. Y número 2, tendrás respuesta y te responderé. Recuerde que el Señor Jesucristo en un pasaje, creo que de Lucas, dice: porque al que llama se le responde, el que pide recibe. Pudiéramos decir, el que toca se le abre. Número 2, yo te responderé. Número 3, te enseñaré cosas grandes. No cualquier cosa, grandes. Número 4, y ocultas que tú no conoces. Aquí encontramos, pudiéramos decir, desafío de Dios. Clame, clame para que vea cómo te voy a responder. Encontramos respuesta. Encontramos educación, te enseñaré, o entrenamiento, o inspiración, revelación también de cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Les decía que este es uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia. Uno en la cárcel ni para qué pida textos bíblicos, porque si no lo veto, no es que tenga un deseo de vetarlo, que lo demerite, no, es con el deseo de que surjan otros pasajes. Pero si yo le digo a los hermanos y simpatizantes en la cárcel, pero vetado Jeremías 33:3, es el primero que va a sonar. Es uno de los primeros que se aprenden los privados de la libertad. De toda la Biblia, entre los más conocidos. He escuchado desde niño que algunos le llaman el teléfono al cielo. A manera de pregunta, ¿sabe cuál es el teléfono al cielo? Jeremías 33:3. Pero yo quiero invitarlos a una honestidad, y es, hermanos, seamos honestos. No fue dicho para nosotros. O sea, si pudiéramos llamarle oferta o promesa, no. Ese pasaje tiene un destinatario determinado. O sea, es con nombre propio, como cuando se enviaban las cartas: remite fulano de tal a fulano, a perano, a sutano. Dice el verso 1: vino palabra del Señor a Jeremías. Pero, venga, ¿a quién no le ha funcionado? ¿A quién? O sea, es una verdad sin discusión. Este texto, estas palabras, esta promesa es de Dios para Jeremías. Pero por una razón especial y maravillosa, teniendo en cuenta que
toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Quienes lo hemos aplicado con todo y decirse que es para Jeremías, nos ha funcionado. ¿Te ha funcionado a ti? ¿Alguna vez has clamado al Señor usando este texto como si fuera para ti? ¿Y te ha respondido ahí? Póngalo. ¿Y por qué no nos testifica? Si puede resumir, hermano, vea, yo testifico que le clamé al Señor esperanzado en este pasaje, le pedí por un hijo, sanidad, por un problema, una situación y lo puse en práctica y Dios me respondió. Sería bonito. Los testimonios ayudan en la fe a otros. Porque muchas veces, de hecho el apóstol Pedro dice que las pruebas que estaban viviendo los hermanos son muchas veces las mismas pruebas de otros. De pronto aquí haya un hermano pasando por tremenda necesidad cuando lee que la misma situación en otro hermano puso en práctica este texto y tómelo. Dios le respondió. ¿Te ha respondido el Señor? Tomaste este texto como si fuera para ti y comenzó a aplicarlo y vio la respuesta. Tremenda bendición. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. La pregunta es, ¿dónde estaba Jeremías cuando vino palabra del Señor a él la segunda vez? ¿Dónde? ¿Qué dicen los lectores de la Biblia? A ver. ¿Qué nos ponen ahí en el chat? ¿Dónde estaba Jeremías? Jeremías dice, vino, o el escritor dice, vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez. ¿Dónde? En la cárcel. Estando aún preso en el patio de la cárcel. Jeremías estaba preso. Eso nos presenta otra situación. Primero, le echamos mano a un texto que no se nos dijo a nosotros, que se le dijo a Jeremías. Y luego, que se le dice a alguien que está en la cárcel. ¿Tú estás en la cárcel? Bueno, a veces hay personas que se conectan desde la cárcel a estos programas, aunque es prohibido. Comenzando que se supone que, hombre, se supone que cómo está conectado en un programa de estos desde un celular. No voy a decir nada más. No voy a entrar en detalles. Pero hablando de nosotros, los extramuros, los que no estamos dentro de una cárcel, ¿cómo echarle mano a un texto y apropiarnos de él cuando fue dicho a una persona privada de la libertad? ¿Tú estás privado de la libertad? Porque Jeremías estaba en la cárcel. Pero ¿por qué estaba en la cárcel Jeremías? Escuche. Jeremías estaba en la cárcel porque sus mensajes, sus profecías, no le gustaban al rey, ni a su gabinete, ni al pueblo. O sea, no estaba por haber delinquido. No estaba sindicado de violación, secuestro, atraco a mano armada, hurto calificado o agravado, homicidio culposo, doloso. No.
Estaba porque sus mensajes no le gustaban al rey. Porque Jeremías no predicaba lo que el rey quería oír y su gabinete predicaba lo que Dios le mandaba predicar. Que entre otras, predicador que predique lo que el pueblo quiere oír y no lo que Dios le manda, ha prostituido su ministerio. Eso es prostitución ministerial. Y máxime cuando no predica la palabra que Dios le da, porque Él la califica muy fuerte, muy dura, porque confronta el pecado, porque resiste al pecado y porque prefiere tenerlos a todos ahí, que no se me enojen, que no se me vayan. Es mejor que estén aquí porque es fulano, es perana o es sutano. Predicador que omita predicar la palabra que Dios le ha dado, ha prostituido su ministerio. Porque un sello del verdadero predicador no es predicar lo que el pueblo quiere oír, sino lo que Dios le manda a predicar, aunque duela. Ojo, mi hermano, aunque duela, porque es mejor una verdad que duela, pero que salve, y no una mentira que alegre, pero condene. El predicador que se caracteriza por predicar siempre lo que el pueblo quiere oír, llegará a predicar las mentiras que el pueblo quiere oír, que lo alegrarán porque son las prédicas del agrado del pueblo y alegrarán al pueblo, pero a la postre traerán destrucción, condenación, ruina y desgracia espiritual. Pero cuando predicamos las verdades de Dios, aunque duelan, jamás serán para condenación, sino para edificación, exhortación, restauración. A veces Dios nos habla duro, como al padre y al hijo tiene que hablarle duro y con decisión, con determinación. Revisemos eso. ¿Qué estamos predicando? ¿Realmente lo que Dios ha mandado a decir o lo que sabemos que le agrada al pueblo? Los mensajes de Jeremías no le estaban gustando ni al pueblo, ni al rey, ni al gabinete, porque los consideraban mensajes ofensivos. Hoy hay muchos mensajes que se consideran mensajes ofensivos, pero que hacen parte del manual de vida, que es la bendita palabra de Dios. La gente quiere oír el mismo contenido, pero quiere oírlo maquillado, suavizado, como la que no se maquilla muy notablemente, pero igual lo hace suavizado. Suaviza el maquillaje. Entonces no queremos predicadores que hablen de fornicación, sino de unión libre. Suena más bonito, ¿verdad? No queremos predicadores que utilicen el término prostitución, sino trabajo sexual o acompañante. No queremos predicadores que utilicen el término aborto, sino interrupción del embarazo. No queremos predicadores que utilicen el término orgía, sino reunión sexuales entre amigos. Suena más bonito. No queremos predicadores que hablen de adulterio, sino de la otra o el otro. Pero la palabra de Dios siempre permanecerá. Recuerda esto y es con amor.
Es mejor una verdad que duela, pero que salve, que edifique, que traiga arrepentimiento, que traiga transformación, que traiga cambio de vida, de actitud, de propósito, y no una mentira que alegre y traiga desgracia, ruina, condenación. Pero me llama la atención que Jeremías, el Señor le envía palabras segunda vez y dice que estaba en la cárcel. Bueno, a ti que te agrada tanto el texto y que lo has tomado para ti y que te identificas con él, estás en la cárcel. A mí me encanta el texto, pero no estoy en la cárcel. Ni mi esposa, ni mis hijos. Pero sabe, hermanos, hoy la cárcel, en este contexto nuestro, pudiera representar problemas. Porque hay problemas que hacen sentir a las personas como presas. Por ejemplo, ¿cuántas personas no están pasando por situaciones y dicen, pastor, no encuentro la salida? Está preso. No sé qué hacer. No sé qué decisión tomar. No sé para dónde agarrar. Está preso. Así que esa cárcel pudiera hoy representar ese problema conyugal, familiar, laboral, económico. Hace poco se trataba ese tema. Una angustia, una pérdida, la ansiedad, la depresión. A ti que te encanta tanto ese texto, ¿dónde estás ahora? ¿Y por qué estás ahí? Porque Jeremías está en la cárcel por predicar la palabra de Dios que el pueblo consideraba fuerte. ¿Y tú? ¿Por qué estás donde estás? Por ejemplo, si fuéramos a hablar otra vez de la situación económica que te tiene en tremenda depresión, ansiedad, que te ha desordenado todo, tu sistema nervioso, emocional, espiritual, de intimidad con tu esposa, esposo, de tu temperamento. Eso lo hemos oído, de que los problemas económicos alteran todo eso. Vas a tener un momento íntimo con tu esposa y esposo y no es posible porque la carga emocional y la presión por las deudas no te permite estar en óptimas condiciones. Ya le hablas a tu esposa o a tu esposo y a tus hijos golpeado, siempre va golpeado. Ya estás transmitiendo tu frustración a otros, tu enojo, tu impotencia sobre el problema de no poderlo resolver. Ya no sabes qué hacer, ya no sabes a quién acudir, a qué banco, a qué corporación, a qué amigo, a qué prestamista. Se cerraron todas las puertas, no hay quien te pueda ayudar. Eso es una cárcel. Eso es una cárcel. Pero la pregunta es, ¿por qué estás en esa cárcel? ¿Qué te llevó allá? Jeremías, ante la visita de un amigo, de un familiar, porque a los presos, bueno, se les puede visitar, no sé en ese tiempo, pero ahora se les visitan, les llevan comida, les llevan ropa, les llevan Biblia, les llevamos kit de aseo. Pero si alguien le hubiera preguntado a Jeremías, bueno, Jeremías, ¿por qué estás acá?
Él con toda confianza hubiera dicho, la verdad estoy acá porque es que la palabra de Dios para el pueblo es dura y el rey no quiere oír más la palabra que es tan fuerte y prefiere silenciarme enviándome a una cárcel. Pero ¿tú qué responderías? Tú que acabas de perder tu hogar, te acabas de enterar que tu esposa te fue infiel o que tu esposo te fue infiel. Y ya están hablando de divorcio, de repartición de bienes, de abogados, de demandas. ¿Por qué estás donde estás? ¿Qué te llevó a esa cárcel? Ese problema familiar con tus hijos, esa enemistad con tus hijos. ¿Por qué insisto tanto en la pregunta? Es que cuando nos formulamos preguntas sinceras, francas, nos orientan mucho a encontrar la raíz del problema. Y si hay humildad y si hay disposición, con la mano de Dios, con la ayuda de Dios y de su mano, pues si ya encontramos el problema, podemos comenzar a trabajar, a restaurar la situación en todos los ámbitos. Te encanta mucho Jeremías 33:3 y estás donde estás, pero ¿por qué estás donde estás? Pero escucha esto. Cuando hay humildad, que es reconocimiento de las debilidades propias, cuando tengo la honestidad de decirle a Dios, a la esposa, a los hijos, y si he ofendido a alguien, tenemos la honestidad de decir, hombre, reconozco que fallé, reconozco que pequé, reconozco, decimos en Colombia, que la embarré, que la regué, dicen en otros países, reconozco, perdóname. Y cuando hay una franqueza, una humildad, o sea, que es de verdad, verdad, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios levanta del polvo al pobre, porque hay personas que han caído a tal bajeza que el salmista lo representa como una persona que se arrastra en el polvo. Este término viene de la forma en que los israelitas respondían ante una pérdida muy grande y para iniciar su duelo. Por ejemplo, una desgracia donde perdieron los hijos, los padres, muerte, algo gravísimo. En el caso de los varones, rasgaban sus vestidos o se los cambiaban por ropas que llamaban ropas de silicio. En el caso de los nobles, tan acostumbrados a ropa de noble, de lujo, de marca, diríamos hoy en día, se ponían ropas de silicio, ropas ásperas, y se echaban polvo en la cabeza, se tiraban polvo en el cuerpo, otros ceniza, mostrando que estaban en la peor humillación, en lo más bajo. Pero dice el Salmo, es hermoso, Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Muladar, algunos lo presentan como el basurero. Allá hay lugar, el pisoteadero, donde se pisa la basura, y habrá muchas más cosas que puedan representar el muladar, pero permítanme esa por cuestión de tiempo. Y dice que Él rescata del hoyo tu vida, dice también en otro salmo. Mire qué hermoso, levanta del polvo al pobre.
Al menesteroso lo levanta del muladar y rescata del hoyo tu vida. Pero se necesita humildad para reconocer que algo nos llevó allá. No será posible que Dios nos extienda su mano restauradora, a menos que digamos: Señor, reconozco, vuelvo, permítanme otra vez. Si fuéramos a hablar de los problemas económicos, reconozco, Señor, que ha sido mi mala administración. Pero qué bueno reconocer primero que Él sí nos bendice mucho. Señor, tú me has bendecido demasiado. E incluso recordar esos tiempos de abundancia, pero que tristemente le dimos mal manejo a la abundancia en cosas que no eran importantes. Y Señor, reconozco que tú me has bendecido mucho y gracias por tu amor inagotable. Pero reconozco también que mi mala administración me tiene, como lo quiera ver usted, o en este polvo tirado, o en este muladar, o en este hoyo, Señor. En este lugar sin salida como una prisión. Reconozco, Señor, que he llegado a esta bajeza por mi mala administración, por mi poco juicio. O si es en un problema conyugal, reconozco, Señor, que no traté a mi esposa de la mejor manera. Se dice que a las mujeres les entra el gusto por el oído. De hecho, la Biblia dice: maridos, tratad a vuestras esposas sabiamente, como a vaso más frágil, con honor, con dignidad, sabiendo que son coherederas al lado suyo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay esposos demasiado ásperos, demasiado bruscos para tratar a las esposas. Y hay esposas demasiado descuidadas en la atención con el esposo. Parecieran totalmente desinteresadas. Y se va perdiendo el amor, el enamoramiento. Se va generando un distanciamiento. Dios no diseñó a los matrimonios para distanciamientos. Jamás. Lo que la palabra de Dios dice es: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, lo que está diciendo es: los dos ya no serán dos, serán uno. Uno en cuerpo, en propósitos, posiblemente no en pensamientos, porque somos diferentes, porque tiene que ver con el carácter de la persona, pero sí podemos ser uno también en propósito, en deseos, en anhelos, en proyectos de vida. Pero serán uno. Jamás el matrimonio tiene como objeto que se distancien. En el momento en que los matrimonios se van distanciando, mire lo que se va generando: un vacío, un vacío. Y ahí es donde el enemigo mina, dice la Biblia, mina, y comienzas a trabajar para que alguien, un él o un ella, entre a llenar ese vacío. Entre, entre comillas, a llenar. Jamás llenará. No entra a llenar, entra a destruir. No a llenar, sino a destruir. ¿Por qué? Porque la brusquedad del hombre
la torpeza del hombre, el maltrato del hombre, el no reconocimiento de las bondades, de las virtudes y de lo beneficioso que es tener una esposa, el no valoración de la esposa, la llevó a ella a pérdida del enamoramiento, pero también el desinterés de ella, el descuido de ella, el abandono de ella, el reemplazar las prioridades, en el que es que vino el niño y que la niña y que son los más importantes, y ahora el niño y la niña son el todo para ella. Los padres son el todo para ella, y el hombre va quedando relegado, y se va generando un distanciamiento y ¡pum! Dicen en la cárcel, tómelo. Qué bueno reconocer que hubo fallas que nos llevaron allá, a esa pérdida, a esa destrucción. Pero como el Señor levanta del polvo al pobre y rescata al que está en el hoyo y lo sube, y al del muladar. Y el texto de Jeremías, lo que dice, el Señor le dice a Jeremías que está en la cárcel, que hoy pudiéramos representarla con ese problema conyugal, con ese problema familiar, con ese problema económico. El Señor le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te educaré, te entrenaré, te adiestraré, te daré revelación e inspiración. Y si nos gusta tanto ese texto, entonces, ¿qué hay que hacer? Clama, 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 solo clama. Aprende a escuchar la voz de Dios. Déjate dirigir por la voz de Dios. Ay, hermano, ¿y cómo le hago? No la entiendo. No te está hablando el Señor. No te está haciendo caer en cuenta de cosas. No estás cayendo en cuenta como la mala administración en muchas cosas, porque hay que tener la honestidad, que hay gente que los problemas económicos vienen por una desgracia o algo fortuito, una fatalidad, una pérdida, pero en un altísimo porcentaje ha sido la mala administración. No te está haciendo caer en cuenta el Señor. ¿Qué fue eso? ¿Qué más quiere oír? Si tu matrimonio está en ruinas, hay matrimonios que solo viven por conservar la apariencia, porque es que, pero ¿cómo nos vamos a separar? ¿Qué dirá el pastor? ¿Qué dirán los diáconos? ¿Qué dirán nuestros directivos? ¿Qué dirá la congregación? ¿Qué dirán los vecinos y nuestros hijos? Ya hay matrimonios así, con esos arreglos, arruinados. Otros definitivamente están hablando ya de repartición de bienes, están hablando ya de demandas, están hablando de divorcios. Pero qué bueno analizar qué te llevó a esa clase de cárcel, si me permiten decirlo. ¿Por qué está en esa cárcel llamada divorcio, ruina matrimonial? Y tener la honestidad de decirle, Señor, reconozco esto, aquello y lo otro. Y queda el campo para clamar y esperar el milagro. Hace años, una mujer cayó en pecado de infidelidad. Fue infiel al esposo. Pasó el tiempo, vino la ruina, vino la separación de cuerpos, aunque compartían la misma casa, los mismos hijos, el mismo comedor, las mismas poltronas. Y en todo ese tiempo de dolor, de luto, de enojo, la Biblia habla del enojo del hombre, de los celos del hombre, son contumaces, dice en Proverbio, dice que no perdonará, que la afrenta jamás será perdonada. Pero el hombre un día se dio a la tarea de hacer la pregunta: ¿qué me trajo hasta acá? Y comenzó a reflexionar y comienza a orar
y a pedirle al Señor que lo iluminara, y comienza el Señor a mostrarle todo lo que había sucedido previo. Obvio, el pecado no se justifica, desde luego, pero hay que tener la humildad de reconocer nuestras fallas también. Y ese hombre, ese día el Señor le reveló, casi que entendió que la mayoría de culpa era de él. La mujer muy arrepentida, pero no encontraba ni cómo hablarle a ese hombre de ver, porque pasó de la ira, del enojo, del fuego de los celos que producen rencor, odio, rabia, ganas de venganza, pasó a una tristeza de lo más profunda. Pero cuando el hombre entendió todo, se fue, se compró un ramo de flores de alta, llegó donde la esposa, le llevó el ramo de flores y se le arrodilló. Él a ella, el aparentemente traicionado, disfrazado, defraudado, perdón, y le pidió perdón con llanto, con sinceridad. Y ella le dice: pero ¿cómo tú me pides perdón a mí cuando he sido yo la que he sido infiel? Y él le dice: te pido perdón porque mi comportamiento, mi tosquedad, mi brusquedad, el no valorarte como ese gran tesoro que Dios me dio, te llevó al desamor. Te llevó a que nos distanciáramos al punto que cupo otro ahí. Y ese día él, de lo más profundo del corazón, le dijo: perdóname. Reconozco que soy más culpable que tú. Se abrazaron, se perdonaron, clamaron a Dios y el Señor restauró, pero restauró de verdad, porque hubo una sinceridad. Aplique eso a lo económico y pídele perdón a Dios, a tu esposa, a tus hijos. Perdónate a ti mismo, porque cuando caemos en esas crisis extremas económicas, llegamos a sentir enojo contra nosotros mismos por nuestras malas decisiones que nos han llevado a la miseria, a la escasez, al dolor, y a veces estamos resentidos contra nosotros mismos. Perdónate. Pídele perdón si es necesario a tus hijos. Aplique todo esto también a la familia. Es que son cosas que se pueden aplicar en muchos ámbitos. Y ahora espere que Dios lo levante. Usted hace eso y espere el milagro, espere la respuesta, porque si algo le encanta a Dios es restaurar, bendecir, salvar, redimir. Clama, solo clama, pero haz todo esto y luego espera el milagro. En Salmos capítulo 40, verso 1 en adelante, dice el salmista: pacientemente esperé al Señor. Hay cosas que Dios nos responde ya, sí o sí. Pero hay otras donde nos prueba a ver hasta dónde es que realmente queremos cambiar y estamos arrepentidos. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántos desesperados estarán en este en vivo? Del lodo cenagoso, ¿cuántos se sentirán así? Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Y comienza a cambiar todo, hermanos, todo. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor y dirán: si Dios lo levantó a él, también me puede levantar a mí.
Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y volvamos a Jeremías y terminemos. Vino palabra del Señor a Jeremías estando aún en la cárcel la segunda vez. Ojo, cuando Dios habla una vez hay que prestar atención. Cuando habla dos veces hay que redoblar la atención. ¿No será que lo que te falta es prestar más atención? ¿No será que el Señor ya te viene hace rato hablando y no has parado bolas? Pare bolas, mío. Pare bolas. Reacciona que Dios te quiere levantar, Dios te quiere restaurar. Jeremías estaba en la cárcel. ¿Tú en cuál estás? ¿Cuál es tu cárcel? Clama, reconoce, humíllate, pide perdón, clama a Dios y espere el milagro. Porque que Dios restaura, restaura. Démosle gracias al Señor por esta, le decía, ojalá pueda alguien recibir aliento, consuelo, esperanza, deseo de seguir adelante. Bueno, solo Dios y tú lo sabes en cada uno que ha oído la palabra. Bendito Padre Celestial, tu nombre para siempre es bueno y maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Señor, por permitirme una vez más haber estado en este programa, en este en vivo y predicar tu palabra, compartirla con esta cantidad de hermanos. Señor, consuela a alguien en esta mañana, fortalece a alguien, Padre hermoso. Ayuda a un hermano mío, levántalo, Señor. Si hay algún apartado, vuélvelo al camino, Señor. Toca ese corazón, rompe cadenas, haz milagros, inyecta fe, bendito Dios. Restaura los hogares, restaura la familia, restaura, Señor, la economía. Haz un milagro poderoso en este día, o haz muchos milagros, pero haz milagros en las familias, en la vida de cada hermano, cada hermana, cada hogar, cada familia, de un amigo que te invoque de corazón, corazón. Bendito Dios. Gracias, Señor. Apreciados hermanos, oiga, Dios les bendiga. Mi querido hermano, gracias siempre por esta oportunidad de compartir la palabra y no olviden, disponte a pasar hoy un día espectacular al lado de los que te aman tanto como es tu familia. Dios les bendiga a todos y paz de Cristo.